Buen día con todos. Hoy vamos a presentar un video sobre la valoración neurovascular de mano y pie. Empezaremos hablando sobre la vascularización de la mano. El abastecimiento vascular arterial de la mano viene dado por varios sistemas interconectados de arterias, como son ramas de la arteria cubital y radial principalmente. Estas forman sistemas llamados arcos tanto palmares como dorsales, entre los cuales están el arco palmar superficial, formado principalmente por la arteria cubital en anastomosis con la arteria radiopalmar, la misma que es rama de la arteria radial. El arco palmar profundo está formado principalmente por la arteria radial en anastomosis con la arteria cúbito-palmar, que es rama de la arteria cubital. El arco palmar profundo se sitúa sobre el extremo proximal de los metacarpianos y sobre los interóseos. El arco arterial dorsal está formado por la arteria dorsal del carpo, que es rama de la arteria cubital, y recibe la terminación de la arteria interósea anterior, dando pequeñas ramas a las articulaciones del carpo y pequeñas arterias interóseas dorsales, que son en número de 3 y llegan a la región dorsal de los dedos, irrigando lateralmente los dedos índice, medio, anular y meñique. La arteria dorsal del pulgar va del lado radial del dedo pulgar y la arteria interósea del primer espacio a los lados adyacentes del mismo y del dedo índice. Ambas nacen separadas de la arteria radial. Una de las pruebas para realizar una valoración vascular tenemos la prueba de llenado capilar unguial. Es una prueba rápida que se realiza sobre los lechos unguiales y se utiliza para vigilar deshidratación y cantidad de flujo sanguíneo. Entonces vamos a realizar una presión sobre el lecho unguial y vamos a esperar no más de 2 segundos que se realice la revascularización. Un tiempo superior de más de 2 segundos nos puede indicar deshidratación, shock, enfermedad vascular periférica o hipotermia. A continuación vamos a explicar lo que es la prueba de Allen. Esta nos sirve para valorar la irrigación sanguínea de la arteria radial y cubital de la mano. Esta maniobra vamos a primero localizar lo que son las arterias radial y cubital en el tercio distal del antebrazo. A continuación procedemos a bloquear las arterias radial y cubital con los pulgares o con los dedos índice y medio por 8 segundos. Tiempo en el cual pedimos al paciente que abra y cierre la mano Después vamos a pedir al paciente que abra la mano. La palma, como vemos, debe estar pálida. Entonces se procede a descomprimir una de las arterias, en este caso la arteria radial. La mano debe mostrar perfusión, ya que va a retornar a su coloración inicial, como vemos está de color rojo, en menos de 3 segundos, por lo que esto se va a considerar una prueba de Allen negativa. El mismo procedimiento lo vamos a repetir para valorar la arteria cubital. Y vamos a considerar en la prueba de Allen positivo si esta se tarda en retomar su coloración en más de 3 segundos y es indicativo de una mala perfusión. Ahora vamos a continuar con la valoración neurológica de la mano. La mano tiene básicamente 3 funciones para su cabal funcionamiento. Estas son la flexión de los dedos, la extensión de los dedos y la ponencia del pulgar. Para cumplir estas funciones, la mano necesita un buen motor neurológico que le provea movilidad y sensibilidad adecuada.
Esto se cumple por la acción de los nervios radial, mediano y cubital. El nervio radial se va a originar en el cordón posterior del plexo braquial, va descendiendo posteriormente hacia el húmero, colocándose debajo del supinador largo sobre la cara interna del brazo. En el codo el nervio radial va a dividirse en una rama superficial radial y una rama llamada interrósea posterior, que da una rama al músculo supinador corto. La rama superficial del radial inervará el primero y segundo radial. Continuará a lo largo de la cara externa de la muñeca, inervando la piel de la porción externa del dorso de la mano. El nervio interóseo posterior inervará al abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor común de los dedos, extensor propio del índice, extensor propio del meñique y cubital posterior. El nervio mediano se va a originar de los cordones lateral y medial del plexo braquial. Desciende junto a la arteria humeral. El nervio mediano se divide en la porción proximal del antebrazo cerca del músculo pronador redondo, dando dos ramas, que son el nervio interróseo anterior, que inervará al flexor largo del pulgar, al flexor profundo del dedo índice y dedo medio, y al músculo pronador cuadrado. La rama principal del nervio mediano desciende verticalmente detrás del flexor superficial de los dedos, colocándose debajo del retináculo de los flexores. El nervio mediano, al ingresar a la mano por el canal del carpo, dará dos ramas, una externa y otra interna. La rama externa o rama tenar se va a dirigir a la base de la eminencia tenar e inervará a los músculos oponente del pulgar, abductor del pulgar y flexor corto del pulgar, mientras que la rama interna dará 5 colaterales a los dedos, donde el primero y segundo colateral se dirigirán a la cara radial y cubital del pulgar respectivamente. El tercer colateral a la cara radial del índice. El cuarto colateral inervará a la cara cubital del índice y cara radial del dedo medio, y el quinto colateral inervará a la cara cubital del dedo medio y a la cara radial del dedo anular. El nervio cubital se origina en el plexo braquial a nivel del cordón medial, desciende por la cara interna del brazo hasta llegar al codo. Una vez en el codo, da una rama al músculo cubital anterior y al flexor profundo del dedo anular y meñique, y de esta manera llega a la muñeca. Al llegar a la muñeca, se coloca delante del retináculo de los flexores y por detrás de la arteria cubital, pasando por la cara externa del pisiforme o canal de Guyon, en donde se divide en dos ramas, una superficial y otra profunda. La rama superficial da pequeñas ramificaciones destinadas al músculo palmar cutáneo y a la piel de la región interna de la mano, bifurcándose además en dos nervios colaterales palmares. El primer colateral palmar va a inervar el lado cubital del meñique. El segundo cubital palmar se distribuye en la cara radial del meñique y cara cubital del dedo anular. La rama profunda va a inervar a los músculos del meñique. Nervio radial. Se encuentra inervando la mitad radial del dorso de la mano, dorso del primer dedo y 2/3 proximales del dorso de los dedos, segundo, tercero y mitad radial del cuarto. El nervio mediano se encuentra inervando los 2/3 radiales de la palma de la mano, la cara palmar de los dedos, primero, segundo, tercero, mitad radial del cuarto y tercio distal del dorso de los dedos,
segundo, tercero y mitad radial del cuarto. El nervio cubital se encuentra inervando el tercio cubital de la palma de la mano, la mitad cubital del dorso de la misma, quinto dedo y mitad cubital del cuarto dedo. Ahora vamos a proceder a la valoración de los nervios. Vamos a empezar con la valoración del nervio radial. Vamos a pedir al paciente que realice extensión y abducción de la mano para valorar el extensor radial del carpo. Vamos a valorar el extensor de los dedos pidiendo al paciente que extienda los dedos. Para valorar el extensor cubital del carpo, vamos a pedir al paciente que realice extensión y abducción de la mano. Para valorar el supinador, vamos a pedir al paciente que realice supinación del antebrazo. Y para valorar el abductor largo del pulgar, pedimos al paciente que realice abducción y extensión del pulgar. Ahora vamos a valorar el nervio mediano. Pedimos al paciente que realice flexión de mano y muñeca y abducción de mano y muñeca para valorar el flexor radial del carpo. Para valorar el palmar largo, pedimos al paciente que realice flexión de mano y muñeca. Para valorar el flexor superficial de los dedos, pedimos al paciente que flexione la mano y flexione las falanges proximal y media. Para valorar el flexor largo del pulgar, pedimos al paciente que haga flexión de mano y flexión de las falanges. Ahora procedemos a realizar la valoración sensitiva del paciente. Primero vamos a valorar la sensibilidad superficial. Utilizando una torunda de algodón, vamos a pasar por la mano del paciente para ver si siente esta sensibilidad. Luego vamos a proceder a la sensibilidad profunda. Utilizando un clip que lo vamos a abrir a una distancia de 5 milímetros, tiene que ser romo para la sensibilidad profunda. Realizando ligera presión y vemos si el paciente siente la misma. Luego, para la valoración de la sensibilidad al frío, vamos a utilizar un objeto metálico, ya que este siempre va a estar frío. Podemos utilizar el mango del martillo de reflejos. El paciente debe estar con los ojos vendados. Vamos a pasar por la mano y vamos a ver si el paciente siente esta sensibilidad. Luego procedemos a realizar la sensibilidad al calor. Podemos utilizar un tubo de ensayo colocando agua caliente y vemos si el paciente siente esta sensibilidad. De igual manera debe estar vendado los ojos. Y por último vamos a valorar la sensibilidad al dolor. Podemos utilizar la aguja que viene en la parte superior del martillo de reflejos y vamos a estimular al paciente si siente esta sensibilidad al dolor. A continuación vamos a valorar el área vegetativa de la mano, la misma que corresponde a la sudoración. Necesitamos polvo de mercurio que se coloca en la mano. Si el área vegetativa se encuentra normal, la mano se tornará de color rojo. Ahora proseguiremos con la valoración neurovascular del pie, empezando por la vascularización. Las arterias que irrigan al pie corresponden a las ramas de la arteria tibial posterior, las mismas que son arteria plantar lateral y arteria plantar medial. Estas van a irrigar toda la planta del pie. Más ramas de la arteria dorsal del pie, que son arterias tarsales, arteria arqueada, que a su vez se ramifica en 3 metatarsianas dorsales que dan las arterias interdigitales dorsales, y la primera arteria metatarsiana dorsal. A continuación procedemos a realizar la valoración vascular del pie, la misma que consiste en encontrar el pulso pedio a la altura de la parte dorsal del pie y también el pulso de la tibial posterior que podemos encontrar en la parte posterior del malleolo externo. Seguimos con la inervación del pie. El pie está inervado por 5 nervios, 4 son ramas terminales del nervio ciático y una rama del nervio femoral. Las ramas terminales del nervio ciático corresponden al nervio tibial posterior, nervio tibial anterior, nervio peroneo superficial y nervio safeno externo o sural. Nervio tibial posterior o nervio tibial.
Este nervio emerge del ciático a nivel del rombo popliteo. Sigue el eje medio de la pierna, se sitúa bajo los músculos gemelos orales y alcanza el anillo del sóleo. Sigue descendiendo y al introducirse en el túnel tarsiano va a dar los nervios tibial medial y tibial plantar lateral, los mismos que se dirigen a la inervación de la planta del pie. Nervio safeno externo o nervio sural. Este nervio es sensitivo y se forma por la unión del nervio sural medial, rama del nervio tibial, y la rama comunicante peronea que proviene del nervio peroneo común. Tras discurrir entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio lateral y medial, perfora la fascia sural, habitualmente a nivel del tercio medio, para reunirse con la vena safena menor y recibir las anastomosis de la rama comunicante peronea. De esta manera alcanza el borde lateral del tendón calcáneo y emite una de sus principales ramas colaterales, que es el nervio calcáneo lateral. Tras su paso retromalleolar, llega a la apófisis estiloides y va a dividirse en dos ramas terminales, una lateral y otra medial. Nervio peroneo común. Es la rama terminal lateral del nervio ciático. Desde su emergencia discurre por el borde posterior del tendón del músculo bíceps femoral en dirección al cuello del peroné, que alcanza tras perforar el tabique o septo intermuscular sural posterior, situándose entonces entre las fibras de origen del músculo peroneo largo que le forma un ojal osteofibroso. Después de contornear el cuello del peroné, se divide en sus dos ramas terminales, el nervio peroneo superficial y nervio peroneo profundo. Nervio peroneo superficial o nervio músculo cutáneo. Este es un nervio mixto, rama del nervio peroneo común. Desde su origen discurre en sentido distal por el compartimento lateral, dando ramas motoras a la musculatura de dichos compartimentos. Una vez realizada la inervación motora, el nervio peroneo superficial emerge perforando la fascia sural a diferentes niveles del tercio distal de la pierna, para actuar como un nervio sensitivo. Tras salir del compartimento lateral, el nervio entra en la cara dorsal del pie, en la fascia superficial, se bifurca dando los nervios cutáneos dorsal intermedio y dorsal medial del dorso del pie. El nervio cutáneo dorsal intermedio discurre superiormente al tercer espacio intermetatarsal y se divide en un nervio digital dorsal lateral del cuarto dedo y un nervio digital dorsal medial del tercer dedo. El nervio peroneo superficial inerva la sensibilidad de la mayor parte de la piel situada sobre la cara dorsal del pie y de los dedos. El nervio cutáneo dorsal medial se divide en tres ramas: el nervio digital dorsal medial del dedo gordo, una rama inconstante que aborda el primer espacio intermetatarsal y se convierte en nervio digital dorsal lateral del dedo gordo, y finalmente una rama lateral que discurre por el segundo espacio intermetatarsal y suministra el nervio digital dorsal lateral del segundo dedo. Nervio peroneo profundo o tibial anterior. Este es un nervio mixto, rama del nervio peroneo común. Está localizado en el compartimento anterior de la pierna y, como su nombre lo indica, discurre en sentido distal y en profundidad, cubierto por el vientre muscular del músculo tibial anterior. Durante este trayecto, el nervio discurre junto a la arteria tibial anterior. Al alcanzar el tobillo, este nervio se localiza entre los tendones del músculo extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos, para dividirse en su rama terminal lateral motora para los músculos extensores cortos de los dedos y su rama medial sensitiva, la cual atraviesa la fascia profunda y discurre por el primer espacio intermetatarsal para dividirse en dos nervios digitales dorsales que inervan la piel del primer espacio. Nervio safeno o safeno interno. Es una rama cutánea del nervio femoral que se origina en el muslo, discurre junto a la vena safena magna y distribuye numerosas ramas cutáneas en la mitad medial de la pierna. Las ramas terminales entran en el pie de la fascia superficial por la cara medial del tobillo e inerva la piel del borde medial del pie.
plantar medial es el principal nervio sensitivo de la planta del pie. Inerva la piel de la mayor parte de los 2/3 anteriores de la planta, las superficies adyacentes de los 3 dedos mediales y la mitad del cuarto. Nervio plantar lateral. Este inerva la banda de piel situada sobre la cara lateral de los 2/3 anteriores de la planta, así como las superficies adyacentes del quinto dedo y mitad del cuarto. Nervio safeno externo o nervio sural. Este inerva la sensibilidad de la piel situada en la cara lateral del pie y la superficie dorsolateral del quinto dedo. Nervio peroneo superficial o nervio musculocutáneo. Este va a inervar la sensibilidad de la mayor parte de la piel situada sobre la cara dorsal del pie y de los dedos, excepto el primer espacio interdigital, ya que este es inervado por el nervio peroneo profundo. Nervio safeno o safeno interno. Este va a inervar la cara medial del tobillo e inerva la piel del borde medial del pie. Vamos a continuar con la valoración neurológica del pie, iniciando con la valoración de la sensibilidad al dolor. Para esto necesitamos un objeto romo y procedemos con el mismo a valorar tanto la parte plantar del pie y la parte dorsal del pie, siendo un estímulo positivo si el paciente responde al estímulo. También debemos valorar la sensibilidad superficial, para lo cual necesitamos un objeto en cepillo. Con el mismo procedemos a valorar tanto la porción plantar del pie y la porción dorsal del pie, siendo un estímulo positivo si el paciente responde al estímulo. Para valorar la sensibilidad profunda, procedemos a pinzar el tendón de Aquiles del paciente, de esta manera. Si el paciente responde con dolor, esta es una respuesta fisiológica. Para realizar la prueba de Babinski necesitamos un objeto romo. Con el mismo procedemos a estimular la planta del pie del paciente en un movimiento lateromedial de la siguiente manera. Si el paciente flexiona los dedos, esta es una respuesta positiva al estímulo. Caso contrario, indica una patología. Para valorar los termorreceptores del pie necesitamos un objeto frío. Nosotros vamos a utilizar el mango del martillo de reflejos. Con el mismo procedemos a colocar tanto la parte dorsal y plantar del paciente. Para valorar los receptores al calor necesitamos colocar agua caliente en un tubo de ensayo y de la misma manera procedemos a colocar tanto en la parte dorsal como en la parte plantar del pie. El paciente percibirá los estímulos tanto frío y calor aplicados anteriormente. Y se activa golpeándolo contra el canto de la mano. Explicamos al paciente en qué consiste la exploración. Hacemos vibrar el diapasón y lo colocamos sobre la palma de la mano durante unos 40 segundos, preguntando al paciente si percibe la sensación y no solo la presión. Pedimos al paciente que cierre los ojos, hacemos vibrar el diapasón y colocamos la base del mango en la prominencia ósea de la articulación interfalángica distal del primer ortejo. Posteriormente en el malleolo peroneal, malleolo tibial, primera cabeza del metatarsiano, quinta cabeza del metatarsiano, y por último en el talón, preguntando al paciente en cada ocasión si son perceptibles las vibraciones. Es importante que mantengamos el diapasón al menos 2 segundos sobre cada zona, observando la capacidad del paciente para sentir cuando cesan las vibraciones, comparando la sensibilidad entre ambos pies. Para realizar la valoración motora del pie, pedimos al paciente que realice ciertos movimientos, tales como la flexión dorsal del pie, flexión plantar del pie, movimientos de abducción, de aducción,
la flexión de los dedos y la extensión de los mismos. Con esto procedemos a culminar en la valoración neurovascular del pie. Según la clasificación de Seddon, las lesiones de los nervios son tres: la neuropraxia, la axonomesis y la neuromesis. A continuación hablaremos sobre la neuropraxia. Este es un daño localizado de la mielina con axón indemne, sin degeneración distal. Desde el punto de vista clínico, se observa una alteración motora completa, mientras que la pérdida sensitiva no es evidenciable o es mínima, al igual que las manifestaciones vegetativas. Se recupera de forma espontánea entre 2 y 8 semanas. En cuanto a la axonomesis, esta es la interrupción de la conducción nerviosa a nivel del traumatismo por rotura del axón y de la vaina de mielina, pero con preservación de los cilindros endoneurales y del marco conjuntivo endoneural y perineural. Esto permite que a los pocos días se inicie el proceso de regeneración a partir del cabo proximal. En la exploración se observa una pérdida completa de las funciones motoras, sensitivas y simpático-vegetativas en la zona de distribución periférica autónoma del nervio. El diagnóstico diferencial con la neuromesis es la presencia de un potencial voluntario de contracción. Se produce una recuperación espontánea. Los músculos paralizados se reinervan de proximal a distal, según un orden anatómico y a una velocidad de 1 milímetro en adultos y 3 milímetros diarios en niños. La regeneración sensitiva sigue el mismo patrón establecido y puede ser evidenciada por la progresión del signo de Diné. La neuromesis es la pérdida total de la conducción nerviosa por rotura completa de todos los elementos de la fibra, sea por sección anatómica o por fibrosis intraneural importante. De forma inmediata se produce una retracción del marco conjuntivo, alejando los extremos entre sí, de manera que aunque el axón proximal no se haya lesionado, no encuentra su correspondiente fascículo distal, produciendo los neuromas. La clínica es de interrupción completa, tanto motora, sensitiva, simpático-vegetativa y eléctrica del nervio. La regeneración espontánea es imposible, debido a la separación de los extremos y a la cicatriz interpuesta, por lo que está indicada la cirugía. De esta manera, culminamos la valoración neurovascular de mano y pie.